Hola, bienvenidos al Museo Leonardo da Vinci. Hoy tendremos la exhibición de la galería titulada Vida y obra de Leonardo da Vinci, en donde comentaremos su historia, sus inventos y su influencia artística y filosófica en la actualidad. Para iniciar el recorrido por la presente galería, nos gustaría hacer énfasis en una serie de pinturas y obras de arte que representan aspectos básicos de la vida renacentista. Por ejemplo, la imagen que están viendo hace referencia a la parte comercial, pues fue el comercio quien tuvo un gran auge en el Renacimiento, y es el momento histórico en el que nace el capitalismo, muy parecido al que conocemos actualmente. Debemos recordar que es durante este momento histórico el periodo en el cual se levanta la prohibición para que banqueros cristianos puedan cobrar sus préstamos con usura. Es por esto que en el Renacimiento se lleva a cabo un proceso de crecimiento de la banca como nunca antes se había visto en la historia del mundo occidental. Son muchas y muy variadas las obras de arte que representan esta visión mercantilista que adquirió la vida cotidiana durante el Renacimiento. Un ejemplo de ello es El cambista y su mujer de Quentin Massys. Esta obra de 1514 representa esa visión mercantilista que se expande a lo largo de la sociedad renacentista e invade todos los ámbitos de la vida cotidiana. Un aspecto básico y característico del arte renacentista es la representación del cuerpo humano desnudo, tanto en pinturas como en esculturas. Debemos recordar que en este momento histórico el ser humano es el centro de todas las cosas, por lo cual la representación del cuerpo humano en todo su esplendor es uno de los principales objetivos de los artistas del Renacimiento. Otro aspecto básico del arte renacentista es el erotismo que podemos notar en diversas pinturas de dicha época. Este tipo de arte pudo proliferar ya que la Iglesia Católica no persiguió este tipo de expresiones eróticas, por lo cual tuvo un auge y desarrollo durante toda la época del Renacimiento. Este tipo de arte, en el cual proliferó la imagen del cuerpo humano desnudo, fue el antecedente para que se desarrollaran estudios en anatomía humana y que se desarrollaran una serie de obras importantes como por ejemplo lo fue El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Es también durante la época del Renacimiento en donde se popularizan una serie de estilos arquitectónicos muy particulares, por ejemplo la construcción del arco de medio punto y la construcción de cúpulas principalmente en edificaciones religiosas. La arquitectura renacentista guarda relación con la arquitectura de la Edad Antigua, por ejemplo, los arcos de media punta que vimos en el Palacio de los Medici son muy similares a los arcos de media punta del Foro Romano y diversas obras arquitectónicas de toda la antigüedad. Leonardo di Serpiero da Vinci nació en el año 1452 en la ciudad de Empoli, Italia, y desde los 15 años fue enviado al taller de Andrea del Verrocchio, en donde desarrolló sus habilidades artísticas en pinturas y esculturas de mármol y bronce. En Florencia, Leonardo da Vinci se empieza a interesar por los relatos de Platón, concretamente en las teorías y lecturas humanistas. También desarrolla un pensamiento cosmológico que se alejaba de los mitos y más bien se aferraba a lo que eran los hechos reales y las experiencias vividas. Gran parte de la vida de Leonardo da Vinci se desarrolló en Milán y posteriormente en Roma, donde hizo grandes obras como la mítica Mona Lisa, y ya posteriormente en el año 1517 su salud empieza a decaer y se recluye en el castillo de Clou, donde termina muriendo en ese mismo año. En el contexto del siglo XV, Leonardo da Vinci hizo grandes aportes como por ejemplo El hombre de cristal, una representación de la red vascular del cuerpo humano, o por ejemplo El hombre de Vitruvio, en donde se señalan las proporciones de las partes del cuerpo humano con una representación matemática. En el campo del arte, las obras de Leonardo da Vinci se caracterizan por la proporcionalidad perfecta o mucho detalle en lo que son las expresiones del rostro humano. Por ejemplo, en la pintura de la Virgen de las Rocas es utilizada inclusive para estudios o investigaciones anatómicas debido al gran avance en este campo. Leonardo intentó retratar artefactos voladores, como por ejemplo el famoso tornillo aéreo, que se conoce como uno de los antecesores de los helicópteros modernos, y también creó catapultas que funcionaban por medio de la fuerza liberada a través de la tensión. Da Vinci siempre se interesó por la navegación marítima,
Por ello creó desde aletas para bucear, un traje para buceo e inclusive llegó a construir una interesante campana de buceo que intentaba la navegación bajo el agua, aunque al final terminó fracasando debido a la forma que ésta tiene. También elaboró drugas de todo tipo, drugas de pluma, drugas de poleas y drugas de engranaje, además de inventar algunos artefactos para la medición de grandes longitudes, como es el conocido odómetro, que es el que vemos en la parte derecha. Leonardo da Vinci no realizó ningún tratado de pintura en vida, sin embargo, se dejó suficientes escritos para que después de su muerte, Welsi, uno de sus discípulos, recopilara y publicara el Tratado de Pintura de Da Vinci en 1540. Este tratado evidencia sus amplios estudios y pensamientos sobre temas como la sombra, la luz y los tonos, la perspectiva, la óptica, el movimiento y las emociones, y esto nos ayuda a comprender su estilo artístico. La sombra era uno de los elementos característicos en sus pinturas, y era habitual que el claroscuro prevaleciera ante los contornos muy definidos, lo que incluso era contrario a la técnica utilizada en el Renacimiento. Lo anterior era debido a su creencia fundamental en la experiencia y la observación, ya que determinaba que en la vida real o en la naturaleza no existían los contornos muy definidos, ya que los ojos no podían percibirlos. Es por este interés en los contornos difuminados que Da Vinci se convirtió en el pionero del sfumato, que en italiano significa ahumado, y más que una técnica es una analogía de la imprecisa distinción entre lo conocido y lo misterioso. Esta técnica se puede percibir en pinturas como la Mona Lisa, en donde los contornos de la figura se observan muy difuminados y da una percepción de una figura y piel real, así como se observa el fondo de la pintura nublado y borroso, ya que en la óptica del ser humano los elementos lejanos también se observan más borrosos. También es importante la representación del movimiento y de las emociones de las figuras, lo que es clave en los retratos que realizó, en donde se puede notar cómo se perciben ciertas emociones de los rostros de forma indirecta, como es el caso de la Dama del Armiño, así como se puede ver elementos característicos como el movimiento de la figura de la mujer y la definida anatomía del armiño. En uno de sus viajes a Milán, Da Vinci tuvo la oportunidad de entrar a la corte de Ludovico Sforza, no como pintor, pero como ingeniero militar y también como productor de espectáculos teatrales. Esto iba muy bien con la creatividad, ingenio e interés de Leonardo por el teatro desde que estaba en el taller de Verrocchio. La función de Leonardo era encargarse de la escenografía, vestuario, música y creación de diversos mecanismos y artilugios como elementos voladores. Este interés por el teatro también se puede ver en la última cena, donde se puede notar que la pintura es casi un puesto en escena, en donde se puede percibir la situación de drama e incertidumbre y las emociones de los personajes, a partir de sus gestos y movimientos. También se puede notar cómo se utilizó el fondo del cuadro en las ventanas como iluminación de la figura central, que también está en posición triangular, y también se disponen a los personajes en grupos de 3. No existen pruebas materiales de construcciones lideradas por Da Vinci, sin embargo, sí existen muchas ilustraciones y bocetos de proyectos que evidencian los estudios y conocimientos de Da Vinci sobre proyectos arquitectónicos, así como colaboraciones y fuentes que lo citan como un hábil arquitecto. Una de las pruebas de sus habilidades en esta área fue su participación en el concurso para elegir el diseño del cimborrio del Duomo de Milán. Se tienen pruebas de escritos sobre los estudios teóricos, dibujos y maquetas de la propuesta de Da Vinci. Su propuesta era una de las favoritas, pero se retiró del concurso para apoyar a su amigo Francesco Di Giorgio, quien ganó el concurso. Existen teorías de que la propuesta de Da Vinci haya sido utilizada por Di Giorgio, ya que eran muy parecidas, lo que pudo haber sido un acuerdo entre el maestro Di Giorgio y Da Vinci el aprendiz. En el Renacimiento, los 3 principales tipos de edificios eran los religiosos, los civiles y arquitectura militar. Da Vinci participó en los 3 tipos, así como también en proyectos urbanistas, como son los proyectos sobre la ciudad ideal. Es importante mencionar que Da Vinci es posiblemente el creador de varias de las características formales de la arquitectura del Cinquecento, a pesar de no haber construido propiamente ningún edificio. Al establecerse durante las anteriores salas del museo el contexto histórico del Renacimiento, además la vida y los principales aportes de la época del Renacimiento que tuvo Leonardo da Vinci, se procede en la sala 6 a referirse sobre la influencia que estos aportes y pensamientos tuvieron en la sociedad moderna y en la sociedad actual.
Como bien se sabe, Leonardo da Vinci es considerado un genio de su tiempo, ya que los artistas del Renacimiento plantean las ideas de la realidad y las representan artísticamente mediante imágenes embellecidas. Estos escogen para sus trabajos lo mejor, lo más perfecto y lo más natural. En este momento podemos notar la influencia que tuvo este en Giorgio Vasari, quien escribió sobre la vida de Leonardo da Vinci, y este mencionó que este fue uno de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, además de que era un ser excepcional, dotado de divinidad, que representa en sus obras gracia, excelencia, belleza y vigor. Siguiendo con su habilidad artística, Leonardo da Vinci es considerado un revolucionario, ya que mediante su premisa de mejorar la habilidad técnica y tomar en cuenta aspectos de la perspectiva, el claroscuro, anatomía y movimiento, fue influencia de discípulos e imitadores, además de grandes maestros como Verrocchio, como Fray Bartolomeo o como Andrea del Sarto. Esto anuncia un cambio y una nueva gracia que los pintores de los siglos XVI y XVII tendrán, y que además son referentes y tomados en cuenta por los artistas de la actualidad en sus técnicas. También debemos tomar en cuenta el pensamiento filosófico de Leonardo da Vinci, ya que intentó brindar respuesta y adelantar situaciones en sus búsquedas de las ideas pertenecientes a la naturaleza, al método científico y a las matemáticas. En sus primeros años, Leonardo se basó en el mundo mayor y el mundo menor. En esta idea se realiza una comparación entre la Tierra y el ser humano relacionado con la teología, la divinización del hombre y la humanización de la Tierra. Estos fueron precursores de nuevas versiones del panteísmo, como el ejemplo de Spinoza, demostrando así una influencia de Da Vinci. Por último, se puede mencionar que Leonardo da Vinci intentaba encontrar una ciencia que fuera la que uniera sus ideas y el mundo a través de las relaciones. En su filosofía, Leonardo da Vinci encontró a la matemática como la ciencia, ya que se encarga de abarcar y captar las relaciones de necesidad del universo. Da Vinci influenció con la utilización de las matemáticas y el método científico en la comprensión de los fenómenos que él trabajaba. En una época posterior, la astrología era una creencia común a la que se intentaba atribuir explicaciones, por lo que el cambio de la astrología al método científico fue uno de los principales aportes e influencia de Leonardo da Vinci hasta el día de hoy. Gracias por visitar nuestra galería. Hoy hemos aprendido que sin Leonardo da Vinci sería muy difícil abordar el Renacimiento, un periodo donde ocurren desde cambios económicos hasta ideológicos y científicos.